Bueno, por favor, preséntate. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Soy Carmen, la mamá de Gabriel y Valentina, o de Valentina y Gabriel, y la abuela de Lucía. Muy bien. Cuéntanos dónde naciste. Nací en un lugar muy bonito del norte del país, es el Mineral del Parral, en el estado de Chihuahua, en el lugar donde asesinaron a Francisco Villa, el Centauro del Norte, ¿Y qué es lo que dicen de Parral? ¿Qué es qué? que es el lugar más bonito del mundo, El ombligo del mundo. el ombligo del mundo. ¿Y qué te gustaba de dónde naciste? Hay muchísimas cosas que me gustaban y me Cuéntanos qué. gustan. Cuéntanos qué resaltarías de tu infancia y de dónde naciste. Bueno, para mí sigue siendo un orgullo ser de un lugar donde era mineral. Ya no es, pero a mí todavía me tocó que fuera mineral. Tengo entendido que todavía suena el pito de la mina, así se llama. Empieza a sonar a las 6 de la mañana y el último es a las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche se va todo mundo corriendo a su casa a dormir. No hay vida nocturna, o por lo menos no había. O a lo mejor la vida nocturna está al interior de los edificios, del interior de los lugares, ¿verdad? Pero en las calles no había esa vida nocturna. ¿Quién era? A ver, cuéntanos, ¿tu familia quiénes son? ¿O quiénes eran? Mira, de mi línea paterna, mi papá se llamaba Gustavo y tenía 8 hermanos, 2 mujeres y los demás hombres. Las 2 mujeres eran mi tía Marina y mi tía Leticia, ambas las quise mucho. Y de mis tíos, pues no puedo decir cuál era mi consentido porque a todos los quise mucho, pero desde luego a los que más traté fueron los que vivían en Parral, donde vivíamos nosotros. ¿Y cuál era el nombre completo de tu papá? Gustavo Ponce Reyes. Te pregunto porque hace poco me preguntaron que cómo se apellidaba la familia de Chihuahua, de Parral, ¿no? Y dije que justo que los dos se llamaban Ponce. Los dos se apellidaban Ponce. Se Mi abuela apellidaban se Ponce. apellidaba, materna se apellidaba Ponce también, pero eran de diferentes Ponces. Ahora, en la línea materna, mi mamá se llamaba María del Carmen Meléndez Ponce y ella también tuvo 5 hermanas y 2 hermanos. Todas mis tías también fueron muy queridas y mis tíos por igual. Cuéntanos la anécdota de cuando ibas a visitar al abuelo al panteón. Esa anécdota no, hijo, por favor. Se está grabando. Es que esa es de las más importantes. Pero esa, si la escuchan la familia Ponce, se van a enojar. La familia Ponce, quiero decir, a todos los familiares de mi papá. Resulta que, bueno, la única que no se enojaría sería mi prima Mona y su hijo, porque con ellos lo comentamos y nos divertimos mucho cuando lo estuvimos comentando. Resulta que mi papá festejaba mucho el Día de Muertos y el santo de mi abuela Ramona. Entonces, el Día de Muertos y el santo de mi abuela Ramona nos levantaban a la misa de 6 de la mañana. ¿Por qué a esa hora? Pues porque mi papá de ahí se tenía que ir a trabajar. Entonces, era en tiempo de frío porque pues a esa hora hacía frío. ¿En qué trabajaba tu papá? Mi papá trabajaba en Pemex, igual que todos, casi todos sus hermanos, excepto mi tío Felipe que vivía aquí en Veracruz. Entonces, y mi papá, yo no sé cómo se las ingeniaba, pero lo cierto es que encargaba aquí a México, al mercado de Jamaica, unas gruesas, así le llamaban, de gladiolas. Gruesas es una cantidad de gladiolas. Entonces, después de ir a la misa ya llevábamos unas flores gladiolas. Debo aclarar que en aquella época, y yo creo que todavía actualmente, las flores naturales en Parral son muy caras. Lo que se estilaba a llevar a los panteones eran flores artificiales. Oh. Entonces, pues era un lujo llevar aquellas gladiolas a la iglesia y luego ir al panteón, no en la mañana, sí en la tarde, al panteón, a la tumba de mis abuelos, así decía mi papá, vamos a la tumba de sus abuelos. Pues yo asumía que de mi abuela y de mi abuelo, ¿verdad? En aquel tiempo me decían que mi abuela había muerto muy joven. Y yo decía, bueno, ¿qué tan joven? 40 años. Y decía, no, 40 años no era joven.
qué barbaridad, no, ahora me parecía pues que era una chamaca, en realidad sí murió muy joven. Pero pasaron los años y cuando yo tenía como 12 años, o quizás 11, un buen día regresábamos de dar la vuelta en la plaza del pueblo, allí el domingo, y mi papá nos estaba esperando en una calle lateral, y había una persona ahí con él, un señor. Y llegamos y nos dice muy serio, les presento a su abuelo. Ay, bueno, yo casi me desmayo y mis hermanas igual. ¿Cómo que su abuelo? Y entonces ¿a quién visita? No le dije nada a mi papá, porque pues no, en aquel tiempo no se estilaba cuestionar a los papás, y menos al mío. Pero era como para decirle, bueno, y entonces ¿a quién visitamos todos estos años en esa tumba? En realidad era tumba de mi abuela, Ramona, pero no de mi abuelo. Y que nos lo presentan. Un hombre, pues ya como de unos 80 años, muy alto, más alto que mi papá, muy delgado, muy esbelto, con una tez blanca, blanca. Hace cuenta que estás viendo a mi hermano Gustavo, pero en delgado, con los ojos del mismo color que los tiene mi hermano, verdes, como ese azul verde, un color muy raro, y la frente muy típica de los Ponce, que es una frente cuadrada, y el pelo broche, pero blanco, blanco. Un hombre muy guapo. Debe haber sido muy guapo en su tiempo, ¿no? Se llamaba Rayo, porque has de saber que una de las iglesias más importantes de Parral era de la Virgen del Rayo, que era Virgen de los Mineros. Entonces, llamarse Rayo en hombre o en mujer era muy común. No sé si lo siga haciendo. Pues conocimos a mi abuelo, estuvo en mi casa un buen rato. No dormía ahí porque mi papá lo llevaba a un hotel en las noches, pero se pasaba todo el día ahí con nosotros. ¿Y, Ahí comía, y ahí cómo te desayunaba. trataba tu abuelo? Ay, ¿Cómo? eras muy cariñoso y él se empeñaba en contarnos la historia de mi abuela, pero nadie queríamos escucharla. Porque, ¿qué pasó? Pues que mi abuelo se desapareció como 45 o 50 años fácilmente. Mi tío Guillermo, que era el más chico de los hermanos, dicen que era un bebé o un niño de 1 año cuando él se fue. La típica historia que salió a comprar unos cigarros y nunca regresó. Él nos decía, yo sé por qué, yo sé mi historia con Ramona y sé por qué pasó eso. Pues sí, pero mejor que ni lo contara, ¿verdad? Eh, lo cierto es que mi papá fue el único hijo que recibió a mi abuelo. Ninguno de los hermanos, ni mis tías menos, lo quisieron recibir porque estaban ofendidísimas por lo que le hizo a mi abuela, porque la verdad para mi abuela fue mucho sufrimiento. Imagínate dejarla con 9 hijos, No, pues pues, está de locos, ¿no? Y los mayores, que eran mi tío Benito, mi tío Raúl y mi tío eh, Felipe, pues ellos se hicieron cargo de los más chicos y trabajaban, y mi papá empezó a trabajar a los 14 años. ok. Y sí pasaron situaciones económicas muy difíciles. ¿Y qué comías en Parral? ¿Qué se comía en Parral? Ah, ¿Qué comías en tu niñez? bueno, había una cosa que yo detestaba, pero que después entendí el significado. Mi mamá, en tiempo de calor, que eran 35 grados por lo menos, nos recibía a la hora de la comida de la escuela, a todas asoleadas, acaloradas, con una jarrota de agua fresca, porque nunca se tomaban refrescos en casa, puras aguas frescas de diferentes sabores, de fruta, de limón, de lo que quieras, ¿verdad? Pero agua fresca. Y lo primero que nos decían es a lavarse las manos. Entonces, antes de sentarnos a la mesa, teníamos que enseñar las palmas de las manos. Y si estaban mal lavadas, nos regresaban a lavárnoslas de nuevo, hasta que no estaban limpias. Y ya que estábamos ahí, sendo plato de caldo de res, con repollo, que es col, zanahoria, papa y un trozo de carne, generalmente era chamberete o alguna cosa así. Esa era la sopa, hirviendo. Yo no, yo lo que quería era tomarme el vaso de agua helado. La regla era, el que se termine la sopa se toma el vaso de agua. Menos no prueban esa agua.
Muchos años después, cuando viví en Mexicali, que hacían unos calores de 40 grados, me di cuenta que en los restaurantes hacían exactamente lo mismo que mi mamá y pregunté y me dijeron, es que si se toman el agua helada, así como vienen del sol, les va a dar un golpe de calor. Entonces, para que su cuerpo tenga la misma temperatura térmica que van a necesitar, necesitan tomar ese plato de sopa caliente. Esa era la razón por la cual mi mamá nos obligaba a tomar ese caldo. ¿Quién enseñó a mi mamá a hacer esto? Pues mi abuela. ¿Pero quién enseñó a mi abuela? Pues su mamá. Y así fue pasando de generaciones en generaciones. O sea que hay una cultura que tiene que ver con las condiciones climatológicas del lugar y con la fauna y la flora del lugar. Y eso lo aprendí pues varios años después. ¿Qué dulces comías? Ay, no, de dulces. Mi mamá era muy, muy dulcera. Y eso nos comentaba desde niñas sus anécdotas de la cantidad de dulces que comía. Entonces, en mi casa jamás faltaba el postre, jamás. Pero además, uno de los platos típicos de Parral son los dulces de la gota de miel, que eran dulces hechos de, allá se le dice jamoncillo de leche, que es leche con azúcar, con bastante azúcar, nueces o piñones, y había de diferentes tipos. Tú ¿Y, ya los has probado. y tu mamá no les cocinaba dulces? Siempre nos cocinaba postres y pasteles. Además, en aquel tiempo, sobre todo de niña, la leche en las mañanas la recibíamos de un lechero que iba, Felipe se llamaba el lechero, llevaba sus botes de leche de esos de como de aluminio. Llegaba muy temprano y dejaba los litros de leche que tenía. Mi mamá preparaba sus ollas para que le vaciaran la leche y la ponía a hervir. ¿Leche bronca? Sí, leche bronca. No estaba pasteurizada. Entonces tenía que hervir un buen rato para que no nos diera brucelosis, ¿verdad? Y ya que estaba bien hervida, la dejaba que se asentara y quedaba una natota, pero de este grueso. Y con esa nata hacía la mantequilla de que se comía en la casa y con esa nata hacía los pasteles. Y bueno, y las tortillas de harina que eran de rigor todos los días. O sea que era una comida riquísima. Y en la época de verano, cuando estaba la cosecha de membrillo, de nuez, de durazno, de pérsimos, de muchas frutas, entonces lo que se acostumbraba es hacer conservas y también conservas de chiles, de esos chiles largos pero amarillos y se guardaban en conservas para el invierno y se preparaba lo que aquí le llaman ate, pero que allá se le llama cajeta, cajeta de membrillo, cajeta de durazno, jalea de membrillo, todo eso, duraznos en conserva para el invierno, era riquísimo. Y en las noches, en invierno, cenábamos sendos tacos de tortilla de harina con una rebanada de ate jamón y una rebanada de queso ranchero, que era el queso menonita. No, hombre, eso eran, pero puras calorías. Y es riquísimo. Nunca tomamos café de niños, tomábamos leche. Bueno, pues hasta aquí este video. ¿Está bien? Está bien.